Muy buenas tardes y bienvenidas a Fooders Online, un espacio dedicado para compartir conocimiento, perspectiva y visión del hoy y del futuro de la industria alimentaria. Mi nombre es Ileana Cuña y estaré participando como moderadora en la charla del día de hoy titulada Envases activos, situación actual y futura de la adopción de esta tecnología por la industria alimentaria. Muchas gracias a todos por su presencia. Antes de comenzar con el tema de hoy, tenemos una sorpresa para nuestra audiencia. Después de la presentación de nuestra invitada, vamos a tener una dinámica para sortear 2 accesos a uno de los cursos que están por realizarse en Fooders. Así que quédense con nosotros para que tengan la oportunidad de ganar uno de esos accesos. El día de hoy daremos respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué podemos esperar de las nuevas tecnologías para los envases de los alimentos y cuál es su impacto en la industria alimentaria? Para adentrarnos más en este tema y explicarnos más detalles acerca de lo que son los envases activos y cómo funcionan, nos acompañará la doctora Erlinda Soto Valdés. La doctora Erlinda Soto Valdés es profesora investigadora en CIAN en el área de tecnología de alimentos de origen vegetal. Ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de Nivel 3. Además, cuenta con una amplia experiencia en el mundo de los envases activos. Ha participado en la formación y titulación de una gran cantidad de estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado, y además cuenta con una patente y ha sido acreedora en 2 ocasiones del Premio Nacional de Tecnología de Alimentos, en los años 2000 y 2010, esto debido a sus aportes a la ciencia sobre los envases activos. Además, ha trabajado en conjunto con la industria, llevando de esta manera sus hallazgos más allá del laboratorio. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Ileana. Muchas gracias a Fooders por la invitación y gracias a Nidia, que han sido muy pacientes conmigo. Muchas gracias a usted por aceptar la invitación y nos da mucho gusto contar con su participación. Sabemos que el tema del que nos hablará el día de hoy sin duda va a ser un tema muy interesante y enriquecedor para nuestra audiencia y con un gran impacto en la industria alimentaria. Doctora, antes de iniciar, le vamos a pedir a nuestra audiencia que si gustan compartir sus dudas y comentarios en el chat de la transmisión, o también lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico contacto@foodersthrive.com. Al final de la exposición vamos a resolver las dudas con la ayuda de nuestra invitada. Así que de mi parte hasta aquí queda. Doctora, le cedo la palabra para que presente el tema del día de hoy. Okay, gracias, Ileana. Pues muy buenas tardes a toda la audiencia. Muchas gracias por asistir a esta plática. Vamos a compartir este momento de compartir las presentaciones, siempre extenso. ¿Me puedes ayudar, Ileana? ¿Está ya la presentación? Sí, ya está. La vamos a poner en... Muy bien. ¿Está todo bien allí? Bueno, pues vamos a empezar con este tema tan interesante, tan apasionante para mí, que tengo muchos años trabajando en él. El título que Fooders le puso a esta plática es Envases activos, situación actual y futura de la adopción de esta tecnología por la industria alimentaria. Y bueno, los envases activos tienen algo especial, por algo son activos, entonces hay que diferenciarlos de los envases pasivos o los envases en general, pues que yo les voy a llamar pasivos en esta plática para hacer la diferencia. Y un envase común y corriente, un envase tradicional, va a ser aquel contenedor que puede tener la capacidad para contener, proteger y conservar los productos alimenticios, entre otras funciones, ¿no? Pero estas 3 son las principales. Van a tener la función de solo separar el producto del medio ambiente, no van a apoyar. Una disculpa, creo que ya empecé aquí. Bien, me regreso y ando buscando el láser, aquí está. Bien, separan el producto del medio ambiente y el alimento, como los que vemos aquí, pues va a seguir, no tiene ninguna interacción positiva, digamos, con el material de envase, solamente encierra el producto y sirve para conservarlo, transportarlo y al final genera mucha basura esto, ¿no? Pero no podemos negar la gran ventaja de tener una serie de envases adecuados para cada alimento. Entonces, esto es en cuanto a los envases convencionales. Y los envases activos van a ser aquellos que contienen aditivos o aditamentos que proveen la capacidad de liberar
atrapar, absorber o absorber, y un gran etcétera aquí, compuestos que tienen un efecto en la vida del alimento. Además, también pueden proporcionar información útil al consumidor o quien esté preparando los alimentos o en la misma industria, ¿no? Pueden proporcionar información relacionada con la calidad del alimento, con el historial de su manejo. Hay una interacción allí que es lo que le da cierta inteligencia a este tipo de envases. Entonces, ¿qué hace activo a un envase? Es aquel que tiene absorbedores, puede tener absorbedores de oxígeno, que sabemos que el oxígeno pues siempre va a tener un efecto negativo en las reacciones de oxidación, en la degradación de vitaminas, en el crecimiento de microorganismos. Entonces, este aditivo o este aditamento que tenga el envase activo va a tener la función de eliminar ese oxígeno. También pueden absorber humedad, pueden emanar o producir CO2, cuando se trata de igualar presiones, cuando dentro de un envase flexible se absorbe el oxígeno, se colapsa el envase, ¿no? Porque parte del gas se está consumiendo. Entonces, el emanador de CO2 tiene la función de compensar las presiones. Eliminadores de etileno, estos son muy importantes en la industria post cosecha, en frutas y hortalizas. Liberadores de etanol, que son compuestos con actividad antimicrobiana, liberadores de antioxidantes, también pueden contener agentes antimicrobianos, un tema muy interesante para extender la vida en aquel de los alimentos. Y luego viene una serie de indicadores como esta lista, donde se han incluido los indicadores de tiempo y temperatura, tiempo de cocinado, susceptores, indicadores de cambios de atmósfera interna, válvulas de respuesta a cierta presión interna que pueda haber. Entonces, vamos a ver ejemplos de algunos de ellos, ¿no? Y todos estos, última serie que está en rojo, pues se consideran envases inteligentes. Y a veces el envase no tiene mucho que ver con esta inteligencia, sino la etiqueta que le puse o el aditamento que le agregué o la interacción que puede tener con un horno de microondas, por ejemplo. Entonces, estos son los envases inteligentes y son una modalidad de los envases activos, al igual que todos estos, ¿no? Y bueno, ¿qué hace inteligente a un envase? Son envases que contienen aditamentos que van a responder a cambios internos o externos y que interactúan con las personas, o sea, comunican información útil y son una modalidad de los envases activos, como les había comentado. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un envase activo que quizá muy seguido lo utilizamos y que es una bolsa de palomitas o de maíz palomero que se interactúa con las microondas de este horno para poder producir esa alta temperatura y hacer que los granitos exploten, ¿no? en las palomitas. Entonces, ¿cuál es el mercado global de envases activos? En la década pasada se reportó que a nivel global el mercado, el valor de estos productos relacionados con envases activos era de 14.700 millones de dólares. El país que más utiliza envases activos es Estados Unidos, con 2.570 millones de dólares, y le sigue Japón. El crecimiento estimado anual para este tipo de envases es del 8%. Y existe una asociación que es AIPIA, que significa Active and Intelligent Packaging Industry Association, que integra 1.600 empresas relacionadas con envases activos e inteligentes, y entre estas empresas están proveedores de materias primas, los que producen los envases activos, las empresas que producen los aditamentos, desarrolladores, universidades, centros de investigación que se encargan de diseñar o desarrollar estos envases, y usuarios como asociaciones de consumidores, ¿no? Entonces, 1.600 empresas a nivel global. Y entonces hay que hacer un poco de historia. Finalmente, si vamos a hablar del futuro, que pues el futuro es desconocido, ¿no? Solamente se hacen pronósticos. De lo que sí estamos seguros es de lo que ha pasado en el pasado. Y tenemos aquí que en la década de los 50, entre los 50 y los 70 del siglo pasado,
inició el uso de plásticos en contacto con alimentos. No se inventaron o no se desarrollaron para envasar alimentos, pero pues conforme se fueron produciendo, empezaron a ser útiles en esta área de conservación de alimentos. Y al mismo tiempo iniciaron estudios de migración de los componentes de bajo peso molecular de plástico a los alimentos, y esto pues hasta la fecha se sigue dando, ¿no? O sea, cada vez que consumimos un alimento que ha estado en contacto con ciertos plásticos, consumimos parte de estos componentes de bajo peso molecular, lo que significa que hay una buena interacción entre los alimentos y los materiales plásticos, ¿no? Cosa que no sucede con el vidrio, por ejemplo. En la década de los 70, entre los 70 y los 90, continuaron los estudios de migración y se empezaron a estudiar pues de la cinética, la fisicoquímica, la naturaleza de este movimiento de componentes de bajo peso molecular del material de envase al alimento. Se empezaron a estudiar la toxicidad de esos compuestos, se empezaron a prohibir algunos componentes para que no estuvieran en contacto con alimentos porque finalmente podrían ser parte del alimento. Y en Estados Unidos la FDA llegó a la conclusión de que pues no podían evitarse esta interacción, por lo tanto les llamó aditivos indirectos de alimentos, ¿no? Fue entonces cuando empezamos a preguntarnos todos aquellos que trabajábamos en el tema de migración, que si, ¿por qué no sacar provecho de esta interacción y por qué no tomar ventaja, ¿no? Y entonces fue cuando empezamos a desarrollar materiales de envase agregando ciertos aditivos, ya no como parte del plástico o de las necesidades del plástico, sino para que en un determinado momento estos se movieran hacia el alimento y ejercieran un efecto de conservación. Entonces, finalmente lo que se quiere lograr con muchos de los envases activos es extender la vida de anaquel. Y aquí tenemos cómo se han comportado el número de publicaciones científicas que tienen el nombre de envase activo, ¿no? Es una búsqueda en Google Scholar. Y tenemos aquí que en los años 90 efectivamente empezó a publicarse información sobre desarrollo de envases activos. En la primera década de este siglo hubo 760 publicaciones y la década pasada 3.290 publicaciones. Pero fíjense qué interesante que la década que empezaron a utilizarse los plásticos en contacto con los alimentos, se publicó el primer envase activo, ¿no? Fue una publicación y después hubo pues varios años, varias décadas para que hubiera dos publicaciones. ¿Y de qué se trataba este desarrollo? Pues en aquel entonces el BHT o hidroxitolueno butilado, que es un antioxidante que se utiliza en alimentos ampliamente, empezó a introducirse al material de envase con el fin de que este migrara y se liberara y entonces fuera a dar hasta estos alimentos secos como las hojuelas de maíz, como los cereales de desayuno, y entonces conservara de alguna manera las grasas insaturadas que tienen estas hojuelas, ¿no? Entonces, ese fue el primer envase activo que entró al mercado y ahorita vamos a ver un poco sobre qué empresas lo utilizan. Entonces, ya estando en el tema de antioxidantes, pues estos se utilizan en alimentos porque retrasan la oxidación de las grasas insaturadas, protegen las vitaminas, retardan la oxidación de los pigmentos y también como suplementos alimenticios para consumo. Por ejemplo, la vitamina E o el tocoferol, que es un antioxidante, se agrega como suplemento alimenticio a ciertos alimentos, no tanto como antioxidante, sino para consumo. Pero luego está otro sector que demanda antioxidantes también, que son los mismos plásticos. Los plásticos son polímeros que sufren reacciones de radicales libres y entonces requieren forman peróxidos también y requieren de que haya antioxidantes allí para atrapar estos peróxidos, parar esas reacciones y que no cambien sus propiedades al paso del tiempo. Estos aditivos se agregan en la formulación de los plásticos y sirven no solamente para conservar el mismo polímero, sino también que los plásticos tienen otros aditivos como plastificantes, pigmentos, que también se oxidan, ¿no? Y entonces se agregan antioxidantes para evitar que estas
estas partes de componentes de la formulación se oxiden. Entonces tenemos que hay dos sectores, grandes sectores, que es el de alimentos y el de plásticos, que demandan antioxidantes, ¿no? Y algunos de estos antioxidantes son comunes para los dos sectores. Y ya estando en el área de alimentos, en la industria de alimentos, se agregan los antioxidantes en un solo evento, es decir, se agregan durante el procesamiento o antes de envasarse, y se agregan en concentraciones limitadas. Estas limitaciones están establecidas ya sea por normas o porque pueden afectar el sabor o las características organolépticas del alimento. Entonces, esto hace que no pueda agregarse una cantidad de antioxidante pues muy alta y que pudiera extender la vida de aquel del producto por más tiempo. Entonces, el envase puede utilizarse y se utiliza como un vehículo para que gradualmente se vayan liberando los antioxidantes y nunca exista en el alimento una concentración pues más alta que el límite permitido, ¿no? Y aparte de eso, pues está conservando el alimento. Y aquí tenemos un rudo diseño de cómo funcionarían estos aditivos. Supongamos que pues este es un trozo de carne de res que tiene unas partes de grasa. Esta grasa puede oxidarse, la proteína también puede oxidarse, y tenemos aquí estos puntitos verdes, es el antioxidante que está distribuido en el material de envase. Entonces, al paso del tiempo, estos empiezan a moverse y empiezan pues a llegar a las zonas donde se le requiere, ¿no? Esto también sucede para los agentes antimicrobianos cuando se trata de envases activos con actividad antimicrobiana. Generalmente las reacciones de oxidación y el crecimiento de microorganismos se da en la superficie empieza a darse en la superficie de los alimentos sólidos. Entonces, esta es una manera de proveer ese antioxidante, ¿no? A una velocidad que va a cambiar con la temperatura, como también cambia la velocidad de las reacciones de oxidación. Y aquí tenemos esos ejemplos que les comentaba antes. Fíjense que este cereal para el desayuno pues es muy común. Quizá no nos habíamos enterado de que cada vez que nos comemos un plato de este cereal, pues estamos utilizando un envase activo porque lo está reportando en su caja, ¿no? Que para mantener la frescura de estas hojuelas se agrega BHT al empaque. Y en este caso son galletas marca Kraft, que también tienen una leyenda ahí donde dice que se ha agregado BHT al envase para mantener el producto fresco. Entonces, a veces si ponemos más cuidado en la lista de los ingredientes, al final allí aparece que cuando están utilizando antioxidantes en el material de envase, ¿no? Y entonces esto va en el envase primario, en el envase de plástico que es de polietileno de alta densidad o de mezclas de polímeros y se va liberando allí gradualmente. ¿Y cómo se fabrican estos envases, estas bolsas, ¿no? Con actividad antioxidante? Bueno, pues primero se utiliza la materia prima que es el polímero. Esto es polietileno de baja densidad. A este polímero que viene así como en forma de bolitas o resina o gránulos, se le agregan los antioxidantes que generalmente vienen en polvo o vienen en forma aceitosa, ¿no? Entonces, una vez se homogeniza esta mezcla, se puede procesar en una máquina extrusora. Aquí tenemos una máquina extrusora tamaño planta piloto que tenemos en nuestra planta piloto y con esto se pueden fundir ese material plástico y se mezcla homogéneamente con el aditivo y una vez sale de este perfil tubular, digamos, pues se forma la película. Si se tratara de hacer charolas o se tratara de hacer láminas o botellas, pues cambiaría el fin de este extrusor poniéndole moldes u otro tipo de perfiles de salida. Entonces, esto es la salida de un extrusor para fabricar película por soplado. Los antioxidantes se pueden agregar a películas monocapa, de una sola capa, pero también se pueden fabricar películas por este sistema con diferentes capas. Por ejemplo, cuando hay alimentos que son sensibles a la humedad y sensibles al vapor de agua, pues tiene que tener una barrera a cada uno de estos elementos. Entonces, no se pueden mezclar
los polímeros porque tienen diferentes puntos de fusión, entonces tienen que adherirse y aquí en el dado de salida pueden diseñarse un dado en el que puedan salir 2 o 3 o varias capas de diferentes polímeros y aquí tenemos los diferentes extrusores donde se está alimentando pues ya sea poliamida, EVOH, polietilenos y al final pues tenemos estos rollitos que pueden ser monocapa o multicapa y cuando son multicapa el antioxidante se puede colocar en la capa intermedia o en la capa de adhesivos que se encarga de pegar las 2 o 3 películas que forman parte de este coextruido, ¿no? Entonces, de esa manera se fabrican cuando son películas. En el pasado hemos tenido varios proyectos relacionados con desarrollo de envases activos antioxidantes. Trabajamos con BHT un tiempo, empezamos a trabajar con ese tema, pero después nos fuimos moviendo ya a lo natural y entonces tuvimos un proyecto con desarrollo de películas antioxidantes agregadas con alfa-tocoferol, que es la vitamina E. Y si se fijan, esta parte de la molécula de la vitamina E se parece mucho a los polietilenos y a los polipropilenos y eso hace que se mezclen muy bien. Aquí tenemos pues la fabricación de un tubo, de una película de polietileno con tocoferol. Aquí tenemos varios estudios científicos que se hicieron. Estos fueron realizados pues por estudiantes de maestría y estudiantes de doctorado y de licenciatura también, en el que se tiene que generar toda la información científica para entender cómo se va dando este proceso y para ver en qué se podían aplicar estos envases activos antioxidantes. Se hicieron pruebas con aceite de maíz, se hicieron pruebas con carne de res, con carne de puerco, con leche en polvo, de tal manera que el proyecto consistía en desarrollar un material de envase de acuerdo a las causas de deterioro de cada uno de estos alimentos. Estos son curvas de difusión de cómo se difundía el alfa-tocoferol hacia el aceite, en este caso aceite de maíz. Era aceite de maíz sin antioxidantes. En la industria de aceitera nos venden el aceite de maíz antes de que le agreguen los antioxidantes. Aquí tenemos coeficientes de difusión que se calculan también y desde el punto de vista científico pues es importante que se genere nueva información de estos temas. Acá en esta gráfica se ve cómo se probó una película de polietileno con tocoferol en aceite de maíz a 30 grados centígrados. Aquí se ve que a las 4 semanas, bueno, siempre se comparan estas películas con un control, que el control pues no va a tener el antioxidante, ¿no? Y aquí vemos la diferencia del aceite que estaba en la bolsa que no tenía antioxidante y en las bolsas que sí contenían antioxidante. Entonces se ve una diferencia en la producción de hexanal, que es un indicador de rancidez o de oxidación de las grasas, ¿no? Entonces a las 4 semanas había ya una diferencia en la producción de hexanal por ese aceite de maíz que estaba contenido en las bolsas de polietileno. Y luego después trabajamos en el desarrollo de la película para leche entera deshidratada. Pues la leche entera deshidratada es todo un reto, ¿no? Porque es un producto deshidratado que al ser entera conserva el nivel de grasas que debe tener la leche, ¿no? Que una vez se reconstituye esta leche tenga un porcentaje de grasa pues normal, ¿no? Como tiene la leche natural. Pero como es deshidratada, pues es muy sensible a la humedad. Por tener tanta grasa es muy sensible al oxígeno y además es muy sensible a la luz que cataliza reacciones de oxidación de las grasas y también de degradación de vitaminas. Entonces, en este caso también se fabricó una película, o se desarrolló una película de 3 capas que tenía polietileno de baja densidad en el interior, EVOH en la parte intermedia, digamos, y en la parte externa polietileno de alta densidad. Y fue necesario ponerle un aditivo que se utiliza mucho en plásticos, que es el dióxido de titanio, se le puso en la parte externa para evitar que la luz contribuyera también a generar oxidación en la leche, ¿no? Y entonces ya con estas películas se hacen bolsitas o saquitos, digamos, análogos a los que se utilizan para transportar leche en polvo y allí se empiezan a hacer los estudios del efecto de estas películas en la vida de anaquel de la leche en polvo, considerando la oxidación de la grasa. Entonces, aquí tenemos la estructura, acá está el tocoferol en la parte interna,
El EVOH es un material de envase que es la mejor barrera al oxígeno y siempre se coloca en medio de dos películas que tienen buena barrera al vapor de agua porque es sensible a la humedad. Y en el exterior tenemos el polietileno de alta densidad. Entonces, de aquí pues salieron también varias publicaciones, otra tesis de doctorado. Y aquí vemos que después de un tiempo de almacenamiento y de contacto con la leche, pues parte del antioxidante que era el tocoferol migró a la leche y pues se distribuyó en la leche, ¿no? Entonces, se midió la calidad de la leche, su estabilidad oxidativa, y aquí vemos que también se analizó hexanal y vemos que el testigo, que es la leche entera en polvo que estaba en la bolsa que no tenía antioxidante, pues produjo un nivel de hexanal mayor aquella que estaba dentro de la bolsa que contenía antioxidante. Esto es un almacenamiento por 2 meses a 40 grados centígrados. Es una temperatura pues un poco exagerada, pero en zonas como esta ciudad de Hermosillo, por ejemplo, las temperaturas pueden llegar a arriba de 40 grados centígrados en un verano, ¿no? Y se supone que la leche entera deshidratada se va a almacenar en un almacén sin refrigeración, porque pues por eso se ha deshidratado, porque puede mantenerse, ¿no? En condiciones, sin condiciones de refrigeración. Y también se le dio seguimiento a la vitamina A. La leche en polvo es una buena fuente de vitamina A, sobre todo aquella que se utiliza en formulaciones infantiles. Entonces es muy importante conservarla. Y aquí vemos que en ese almacenamiento bajo iluminación, y esto fue a 30 grados centígrados, se vio que aquella bolsa que tenía tocoferol, pues que era esta roja, mantuvo el nivel de vitamina A en una mayor concentración que la que no tenía tocoferol, que el testigo o el control, ¿no? Entonces, pues estos datos también se publicaron. Y después trabajamos con varios proyectos relacionados con antioxidantes de otro tipo, por ejemplo, antioxidantes de tipo carotenoide que ya viene de residuos industriales, por ejemplo, de las cabezas de camarón y del residuo de camarón, donde hay quitina y esta se aprovecha como quitosano, queda un residuo de aceite que es rico en carotenoides, astaxantina entre ellos. Entonces, se fabricaron películas con ese extracto. Este es un color muy agradable, color camarón, obviamente, es lo que da en la película final. Y aquí tenemos que los carotenoides también tienen estas cadenas de carbono que son muy parecidas a los polietilenos, por lo tanto son muy compatibles, como se puede ver, ¿no? Después trabajamos con extractos de flor de cempasúchil. Esto también, pues, el mismo color lo dice, ¿no? Es un producto rico en cempasúchil. Este extracto se utiliza para dietas de pollos, para dietas de los mismos camarones, porque también tiene astaxantina, y la astaxantina es lo que le da el color rosado al camarón. Y en general los carotenoides le dan el color amarillo al pollo y a la yema del huevo, ¿no? Entonces, aquí tenemos pues una fotografía de cómo se fabricaba el color de esa película, ¿no? Con que salía de ese extrusor. Y aquí tenemos pues comparado el color con la película Control. Obviamente el color pues era muy bonito, pero no era atractivo para un envase. Entonces, de allí vinieron otras etapas en las que se agregó una capa de polietileno de alta densidad también con dióxido de titanio, que a la vez de que tapaba ese color rojo que tenía donde estaba el extracto de flor, se protegía el mismo extracto de la luz, porque los carotenoides son muy sensibles a la luz, pues. Entonces, estos son bolsitas fabricadas de estos tratamientos o de estas estructuras, y aquí tenemos una bolsa volteada al revés como para ver cómo era por dentro, ¿no? Y sí, aquí se ve efectivamente que se ve el color del extracto de la flor de cempasúchil. Estas bolsas se probaron en aceite de soya, sin antioxidantes también, aceite de soya almacenado a 25 grados centígrados. Este aceite, cuando no se le ha agregado antioxidantes, es muy, muy susceptible a oxidarse. Entonces, es un buen modelo para probar estos desarrollos, porque en 15 días ya podemos tener resultados, ¿no? Y vemos aquí que
de estas estructuras que vimos antes y que se fabricaron bolsitas y que aquí las tenemos llenas del aceite, pues vimos que la que tuvo una mayor formación de peróxidos, que es la primera etapa de la oxidación de los aceites, pues fue aquella que era el control, no tenía ni antioxidante ni tenía la capa con el dióxido de titanio, seguido por la bolsa monocapa que sí tenía el extracto de flor. Después tenemos una bolsa solamente con dióxido de titanio y aquí tenemos la combinación de los dos. Entonces aquí se ve cómo fueron haciendo sinergia, pues estos dos aditivos que se agregaban al envase, ¿no? Al envase activo antioxidante. Posteriormente ya tuvimos desarrollos con extractos naturales, pero que se producen como subproductos en la industria. Por ejemplo, en la industria del vino, de la industria vitivinícola, se produce orujo de uva y este orujo de uva es rico en antioxidantes. Entonces, el proyecto consistió pues en extraer estos antioxidantes y agregarlo a un biopolímero que es el ácido poliláctico. El ácido poliláctico es un derivado un polímero de ácido láctico, que además de tener un origen de fuentes renovables, es biodegradable en condiciones de composta. Entonces tuvimos varios proyectos, fabricamos varias películas con este material. Y tenemos aquí pues una industria vitivinícola, cómo tiran todo el orujo que les sobra, ¿no? En las afueras de la industria, esperan a que se seque y luego lo utilizan en la caldera como fuente de energía. Sin embargo, antes de eso podrían extraer de esas toneladas que se pueden producir en una temporada, podrían extraer todos estos compuestos. Son ricos en catequina, en epicatequina, quercetina, rutina, resveratrol, entre otros, y todos, si se fijan, tienen la misma estructura química. Entonces, tienen muchos OHs y tienen una mayor capacidad para antioxidante que otros antioxidantes comerciales como el BHT, por ejemplo, que solo tiene uno. Y bueno, estudiamos este tipo de formulaciones, ¿no? Y aquí tenemos cómo el ácido poliláctico en sus pellets está aditivado con catequina. Para estudiar la difusión había que agregar el compuesto solo y poder evaluarlo, ¿no? Y poder sacar estudios científicos. Pero para cuestiones comerciales, pues habría que agregar el extracto, ¿no? Con todos ellos. Entonces, las películas con rutina, pues tenían un color amarillo fosforescente. Pues trabajamos con muchos colores, ¿no? Desde ese punto de vista, pues es muy agradable nuestro trabajo. Y bueno, con eso termino la parte que hemos trabajado sobre envases activos antioxidantes, pero otra modalidad de envases activos son aquellos que tienen removedores de oxígeno. Estos removedores de oxígeno pues tienen esa función, eliminar el oxígeno que queda en el espacio de cabeza una vez se ha envasado el producto alimenticio, o bien cuando el material de envase tiene alta permeabilidad al oxígeno, pues se encargan de atrapar ese oxígeno que está entrando para disminuir o evitar las reacciones de oxidación que vienen a darnos pues rancidez, para evitar el crecimiento de microorganismos, para evitar la oxidación de los pigmentos. Ya vimos ahorita qué pasaba con los carotenoides, ¿no? Que pierden ese color rojizo, naranja o amarillo por efecto de la luz y del oxígeno. La pérdida de vitaminas también con el consecuente pérdida de valor nutrimental del alimento, y también pues el oxígeno es muy importante para las reacciones de oscurecimiento enzimático como por ejemplo en manzana, en aguacate, que son productos naturales y que mientras haya oxígeno allí y la enzima esté viva va a estar actuando porque tiene pues el elemento necesario para oxidar, ¿no? Y producir productos oscuros. Dentro de esta modalidad de envases activos tenemos a los removedores de oxígeno con sus tres tipos. Aquellos que van en la tapa del envase, ya sea en el empaque o en la junta o en el liner, ¿no? Que va entre la boca de la botella o del frasco y la tapa. El otro tipo son en saquitos, almohadillas, bolsitas o sachets donde se coloca un compuesto que va a reaccionar con el oxígeno y se introduce el envase.
y aditivos que se agregan directamente al material de envase, como los antioxidantes que vimos ahorita, pero en este caso son absorbedores de oxígeno. Tenemos aquí ejemplos que no son precisamente materiales absorbedores de oxígeno, pero que en este lugar es donde se coloca ese liner, pues, o ese empaque con el material químico que va a reaccionar con el oxígeno. Y en las taparroscas, pues también, esas son tapas Corona muy utilizadas, pues, en la industria refresquera y en la industria cervecera. Y la cerveza viene aquí a colación porque cuando se empezó a envasar cerveza en plástico, esto es en Europa, aquí no he visto yo cerveza envasada en botellas de PET, pero en Europa hace mucho que se utiliza este tipo de envase, pues no era tan inerte como las latas o como las botellas, y entonces el oxígeno penetraba por difusión y también por un mal sellado de la tapa con la botella de plástico. Entonces, pues ustedes saben que la cerveza es un producto muy sensible al oxígeno, desarrolla sabores indeseables por oxidación, aun cuando la cerveza se tapa con tapas Corona. Y el problema más evidente, pues, es cuando se usan botellas de PET. Por lo tanto, este sector de bebidas ejerce una demanda sobre los removedores de oxígeno en las tapas, ¿no? Y aquí tenemos, pues, algunos casos. Estas son botellas para cerveza de PET con un pigmento café, pues que bueno, sí, creo que si uno no las toca no se da cuenta que son de plástico, ¿no? Y estas son botellas también de plástico de varias marcas con varias formas y puede ser que en su tapa contengan absorbedores de oxígeno. Por eso pongo aquí que no necesariamente contiene absorbedores de oxígeno, ¿no? Entonces, estas son empresas que producen tapas con absorbedores de oxígeno porque son fabricantes de tapas, ¿no? En general. Luego, el otro tipo de removedor de oxígeno en el que se usan las almohadillas, pues en esta bolsita o saquito se coloca un compuesto químico que generalmente, y no generalmente, más bien el primero que se utilizó fue fierro. Todos sabemos que el fierro se oxida fácilmente en presencia de oxígeno y en presencia de humedad y forma óxido de fierro. Entonces, esta reacción consume oxígeno. Por lo tanto, se desarrollaron los primeros bolsitas absorbedoras de oxígeno de este metal, ¿no? Actualmente ya existe una infinidad de formulaciones y en general, pues esta formulación, como va a ir dentro del envase y va a estar contactando el alimento, no debe contener componentes tóxicos. Esto es muy cuidado, ¿no? Existe una gran variedad de productos comerciales, de bolsitas de este tipo para diferentes aplicaciones. Por ejemplo, aquellas que van a temperatura ambiente, las que van para alimentos refrigerados, congelados, para aquellos alimentos que tienen cierto nivel de humedad o están deshidratados. O sea, las empresas que fabrican este tipo de almohadillas, pues producen para todas las demandas que hay en la producción de alimentos, ¿no? O en la conservación de alimentos. Aquí el problema que surgió fue cómo almacenarlo antes de usarlo, ¿no? Cómo lo voy a tener al vacío, lo voy a tener en nitrógeno para que no se inactive antes de utilizarlo. Entonces, las empresas se han dado a la tarea y se han encontrado la manera de protegerlos antes de que se usen. Y otro problema que surgió cuando se utilizaba el fierro es que cuando los envases iban por la línea de producción y había detectores de metales, pues los detectores se activaban porque había fierro en esa bolsita, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos, miro, de estos absorbedores. Estoy segura que muchos de ustedes los han visto o los han utilizado. Aquí tenemos marcas japonesas, marcas americanas, marcas alemanas, marcas europeas. Esto, por ejemplo, es una tarjeta, así se llama, card, porque tiene una cantidad tan pequeña que no se nota en ese cartoncito, ¿no? Esto es una etiqueta que se pega dentro del envase. En este caso, se trata de carne deshidratada con cierto nivel de deshidratación. Es un jerky de carne de res que utiliza esta bolsita, pues, para evitar oxidación y para evitar crecimiento de microorganismos aeróbicos, porque no es una carne completamente seca como la carne que se utiliza aquí en México, ¿no? Que se seca pues a niveles en los que no pueden crecer microorganismos. Esta es una carne de humedad intermedia, podríamos decir, y
y aunque tiene una actividad de agua baja, pueden crecer microorganismos, ¿no? Entonces, el utilizar una etiqueta de estos, pues iría pegada por dentro y no andaría suelta aquí, ¿no? No la podríamos ver, que a veces pues da mal aspecto. O hay personas, por ejemplo, que no ven bien, o personas mayores, o personas que están pues tomando bebidas alcohólicas y podrían comerse esta bolsita, y por eso en todas va a decir aquí con letras y con símbolos do not to eat, ¿no? Para que pues no sea consumida. Fíjense que también hay desarrollos biotecnológicos donde utilizan enzimas oxidasas o peroxidasas que utilizan oxígeno en estas formulaciones, como esta que produce Bioka, que es una empresa finlandesa y que tiene estos sistemas. Pues hay sistemas muy interesantes. Lástima que el tiempo esté limitado porque podríamos hablar por muchas horas de estos temas, ¿no? Y luego tenemos el tipo de absorbedores de oxígeno que se incorporan como parte de la formulación del plástico. Los hay aditivos en estructuras multicapa y en estructuras monocapa. Tenemos aquí, supongamos que esta botella que tenemos aquí es de 3 capas. Una capa externa que puede ser permeable al oxígeno y una capa interna que también puede ser permeable al oxígeno. Y en la capa intermedia es donde tiene el absorbedor de oxígeno, que son estos puntos rojos que ven aquí. Entonces, si esto contiene un líquido, al envasar ese líquido, pues por lo general queda oxígeno en este espacio de cabeza, que con eso trato de mostrar con esta color rosa, ¿no? Una bebida, por ejemplo, de un fruto de color rico en antocianinas, por ejemplo. Entonces, la función de esta capa que tiene el absorbedor de oxígeno es que absorber el oxígeno que quedó por acá en el espacio de cabeza y el que trata de entrar. Y luego tenemos este desarrollo que es una botella de PET de una sola capa que puede tener un absorbedor de oxígeno y su función es pues absorber el oxígeno que está entrando del exterior. Esto es para bebidas, también bebidas de frutas coloridas como arándanos o como granadas y ese tipo de bebidas funcionales que a veces le llaman, ¿no? Y tenemos aquí un cierto color que adquiere esta botella, ¿no? Entonces, esto si el producto es colorido, pues no se nota. Inicialmente el color no se presenta, ¿no? Sino que esto ya tiene algún tiempo que yo tengo con esa botella allí y ha ido cambiando de color, ¿no? Entonces, pues esto es en cuanto a removedores de oxígeno. Como ven, hay 3 tipos. Hay productos alimenticios que los demandan. Y yo les preguntaría a ustedes cuántos absorbedores de oxígeno conocen en el mercado nacional, en el mercado de México. A ver si alguien me responde al terminar esta plática. Y ahora vamos a pasar a los envases activos antimicrobianos. Estos pues es otra modalidad. Para que un envase tenga capacidad antimicrobiana o se considere antimicrobiano, es cuando tiene la capacidad de eliminar o de inhibir el crecimiento de microorganismos, ya sea patógenos o no. Puede haber microorganismos patógenos para nosotros que con 1 o 2 bacterias que tenga ya nos podemos enfermar, podemos tener una infección, una intoxicación, pero los microorganismos deteriorativos para el alimento, esos son los que tratan de inhibirse o eliminarse con estos desarrollos, porque finalmente son los que limitan la vida de aquel del producto, ¿no? A lo mejor no son patógenos para nosotros, pero son patógenos para el alimento, digamos, ¿no? Estos envases activos antimicrobianos se pueden diseñar a base de un material adicionado con agentes antimicrobianos, como veíamos antes con los agentes antioxidantes, y también utilizando materiales que de por sí tienen actividad antimicrobiana, ¿no? Como un ejemplo es el quitosano, por ejemplo, que es un polímero pues derivado de quitina y que se ha probado que tiene actividad antimicrobiana per se. Supongamos que esa película donde está esa carne molida, pues puede tener un material, un aditivo tipo volátil, un extracto de especias, por ejemplo, de hierbas como extractos de orégano, extractos de romero que tienen carbacrol, eugenol, extractos de canela, que tienen se ha probado que tienen esa actividad antimicrobiana
y que puede estarse liberando desde esa película, ¿no? Aquí tenemos una lista de agentes antimicrobianos con potencial para utilizarse en envases. Muchos de ellos ya se utilizan. Por ejemplo, entre los ácidos orgánicos tenemos a los tradicionales aditivos o conservadores que se utilizan en alimentos. Propiónico, ácido propiónico, propionato, benzoato, sorbatos, también se han utilizado en materiales de envase. Bacteriocinas como la nicina, extractos de especies. Ay, les pido disculpas porque parece que mis vecinos están poniendo gas y hace mucho ruido. Espero que no interfiera con la plática. Extractos de especies, como les comentaba ahorita, por ejemplo, el timol, el cumeno, el eugenol, bueno, se me van ahorita, pero hay varios compuestos como el linalol, por ejemplo, que también tienen actividad antimicrobiana. Tiosulfinatos como la alicina. La alicina es el componente activo del ajo, entonces, aparte de ser muy buen antimicrobiano, es muy oloroso también, ¿no? Tiene azufre, pues casi todo lo que tiene azufre tiene un olor. Algunas proteínas, isotiocianatos, que también tienen azufre y que también, estos son componentes del coliflor, del brócoli. Ese olor desagradable, bueno, ese olor desagradable tiene una función allí, ¿no? Tiene actividad antimicrobiana. Y así podemos ver otros compuestos, incluyendo los metales. Los metales como la plata, por ejemplo, es uno de los aditivos más utilizados como agente antimicrobiano. La plata tiene un alto potencial antimicrobiano, es decir, tiene un amplio rango de aplicación. Es útil contra los hongos, contra diferentes tipos de bacterias, contra levaduras, y pues se puede utilizar en concentraciones muy bajas. Su función, digamos, para eliminar el crecimiento microbiano es que inhibe las enzimas metabólicas de un amplio rango de bacterias, actúan desplazando iones esenciales como el calcio, como el zinc. Entonces, al ser sustituidos por la plata, pues ya las funciones metabólicas de la célula bacteriana ya no pueden seguir y de esa manera, pues muere, ¿no? O deja de reproducirse. La gran ventaja que tiene la plata es que es estable térmicamente. Cuando se utilizan compuestos volátiles como el eugenol o el linalol, son volátiles y al someterse a las condiciones de altas temperaturas, al fusionar los plásticos o los polímeros, se evapora parte de ellos, ¿no? Entonces, no sucede eso con la plata. Requieren a veces de un agente que los retenga en el plástico porque pues se agregan en bajas concentraciones, entonces para eso se han utilizado zeolitas, sales, vidrio, y es caro, pues la plata es cara, por lo que se aplica en capas delgadas o en bajas concentraciones, ¿no? Existen varios productos comerciales, o sea, no se ve la plata, no podemos ver, a lo mejor no se indica en el envase que esta película contiene plata para conservar el producto, ¿no? Al menos yo nunca lo he visto. Está normada por ciertas normas en diferentes países. Hay países donde no se acepta. Entonces, aquí tenemos el nombre de varios aditivos que se agregan a los plásticos y que tienen plata y que algunos son japoneses, americanos, alemanes y pues en el mercado existen estos, porque no solamente se utilizan en envases para alimentos, también se utilizan en las tablas o las cubiertas para picar la carne, por ejemplo, para que no crezcan bacterias en la misma tabla. Esos no son para que migren, ¿no? No son para que actúen sobre el alimento, sino para que no se contamine la misma tabla o no se mantengan vivas las bacterias allí. Algunas cortinas para baño, por ejemplo, contienen este tipo de aditivos para evitar que crezcan hongos, etcétera, ¿no? Y luego, ¿cómo se introducen estos iones plata a los envases? Aquí tenemos una estructura que se reportaba en el siglo pasado, en los años 90, se reportaba esta estructura de varias capas coextruida, en la que había una capa base, luego un adhesivo en el que se pegaba otra capa, que era la capa que contenía estos cubitos que se ven aquí, pues son de zeolita. La zeolita es un material inorgánico poroso, entonces que tiene capacidad para atrapar metales. Entonces, primero se activaban con la plata y luego se procesaba por extrusión o se recubría
esta película, de tal manera que quedaban aquí las piezas o las partículas de zeolita, las micropartículas de zeolita, con iones plata, y desde allí estaba actuando. Actualmente, pues ya esto ya no se usa porque ya llegaron los nanopartículas, y las nanopartículas a nivel nano pues ya pueden utilizarse hasta en concentraciones mucho menor, porque al ser de tamaño más pequeño tienen más superficie de acción y tienen más ventajas, ¿no? Entonces, pues actualmente ya se utilizan las nanopartículas. Además, cuando se utilizan aditivos en tamaño de micropartícula, siempre causan opacidad en los materiales de envase, y las nanopartículas pues no disminuye ese efecto. Y al consumidor siempre le gusta ver el producto, ¿no? Trabajamos en un tiempo con un desarrollo para envases antimicrobianos para pollo fresco. Acá tenemos polietilenos. El polietileno se utilizó, se reformuló, digamos, se formuló con Citri Power. Este es un extracto de semilla de toronja. O bien, o sea, se hicieron 3 películas, quiero decir con esto. O bien con Irgagard, es un aditivo que vende BASF, la empresa BASF, y que algunos de estos tipos de aditivos contienen plata. Otro tratamiento u otra serie de envases con eugenol. El eugenol es el componente activo de la canela o del clavo, ¿no? de estas especies. Entonces se obtuvieron las películas, los rollos, se hicieron las bolsas para pollo, se hizo el estudio de vida de anaquel con pollo, y pues los resultados que se obtuvieron es que pues, es el crecimiento normal de pseudomonas en pollo en una bolsa control o en una bolsa testigo, ¿no? Y bacterias aeróbicas. Cuando se utilizó Irgagard, pues se vio un efecto en el crecimiento de bacterias de pseudomonas fluorescens, no tanto en bacterias aeróbicas en general. Con el extracto de semillas de cítricos se notó una disminución en los dos, y con el eugenol pues hubo una reducción considerable de crecimiento de estas bacterias. Entonces, pues esos resultados también se publicaron, y también hubo estudiantes que obtuvieron su título con estos trabajos, ¿no? Aquí les pongo un esquema de qué precauciones se tienen que tomar para fabricar a nivel piloto este tipo de películas, ¿no? Antes de aplicarlas en estudios de vida de anaquel. En este caso, pues se utiliza la resina, los pellets de polietileno, de polipropileno, de PLA, del material que se vaya a utilizar. En este caso se utilizó extracto de té verde como aditivo. Acá vemos el color verdoso que adquieren las mismas, los pellets. Y entonces, como estas películas van a ser utilizadas precisamente para disminuir el crecimiento microbiano en un alimento, pues tienen que ser tratadas como si fuera alimento. Entonces, se tienen que utilizar condiciones lo más asépticas posible para producir estas películas. Aunque estas películas, pues, al fundirse el plástico, de alguna manera se le está dando cierto nivel de esterilización, pues no es conveniente que se toque con las manos sin guantes estériles o sin esa protección, ¿no? Porque terminarían contaminando el alimento. Entonces, acá tenemos pues escenas de la producción de esta película, y tenemos aquí que hay ocasiones en que los componentes son sensibles a la luz, sobre todo cuando están calientes, en calor, y entonces hay que utilizar lámparas con filtros, ¿no? Lámpara con luz roja tenemos aquí para evitar esa pérdida durante el procesamiento, ¿no? Y acá tenemos el rollito que está saliendo del extrusor. Esto es la diferencia entre lo que es la película con control y la película con un extracto de té verde. Se aplicó en carne molida, se almacenó la carne molida a 4 grados centígrados. Se realizaron también análisis de unidades formadoras de colonias de bacterias aeróbicas. Y tenemos aquí que
aquella película que tenía un 7.75% del extracto de té verde, pues logró mantener un nivel de microorganismos más bajo que lo que mostró el control. Actualmente trabajamos con el desarrollo para tortillas de maíz. Sabemos que las tortillas de maíz son alimentos perecederos y que actualmente pues la tortilla que consumimos contiene conservadores. Y aunque contenga conservadores dentro de ciertos niveles permitidos, a veces el sabor es desagradable, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, no sé si han comido tortillas de maíz en Estados Unidos que pues saben a ácido de tanto conservador que tienen, ¿no? Entonces, el objetivo de esto es utilizar extractos pues naturales. En este caso, se extrajeron aceite esencial de la flor de azahar, la flor de los naranjos, de flor de azahar de naranjo, que se le llama también aceite de neroli, y se fabricaron bolsas con por diferentes procesos y diferentes concentraciones. Se hizo un estudio de vida de anaquel con este extracto de flor de azahar y pues se tuvo pues fue muy efectivo en disminuir el crecimiento de hongos y levaduras. Tenemos aquí los resultados de la película Control, que no tenía aditivos y que se ve pues un crecimiento normal de los hongos y las levaduras en las tortillas y que tuvieron una vida de anaquel de 15 días, considerando que la norma dice que que por aquí está el límite de crecimiento de microorganismos, ¿no? Entonces, esto a los 20 días ya se había pasado ese nivel. En el caso de aquellas películas que contenían el extracto de aceite de azahar, pues se ve que inclusive tuvieron un efecto en disminución en crecimiento de hongos, ¿no? Después, los microorganismos se adaptan, empiezan a crecer, pero pues siempre por debajo del control, ¿no? Entonces, la vida de anaquel se extendió a 23 y a 25 días con estos desarrollos. Seguimos trabajando en este tema. Y bueno, ahora vamos a ver por último los envases inteligentes. Yo no sé cómo andamos de tiempo, pero nadie me ha dicho que me detenga. Entre los envases inteligentes tenemos aquellos que describimos inicialmente, los indicadores de tiempo y temperatura, indicadores de frescura, y no los vamos a mencionar de nuevo, pero sí vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, entre los indicadores de tiempo y temperatura tenemos estas etiquetas que se colocan sobre el producto a la hora de envasarse y de que salga de la línea de producción y que son este tipo nos dan este tipo de información. Tenemos aquí un círculo que tiene el centro pues más claro que la periferia. Dentro de este centro es un pequeño reactor químico, digamos. Hay una mezcla allí de reactivos que están reaccionando a una velocidad similar a la velocidad de deterioro de este alimento. De tal manera que si se incrementa la temperatura de este producto, que yo fui al supermercado, hice otras compras mientras el producto estuvo en el auto y en el auto subió la temperatura. Entonces, la velocidad de crecimiento de microorganismos en esta carne, pues se va a ver simulada por la velocidad de cambio de color en los centros de estas círculos. Entonces, de tal manera que cuando el centro esté más oscuro que la periferia, pues ya va a indicar que el alimento estuvo suficiente tiempo a cierta temperatura como para que sea un peligro consumirlo, ¿no? Entonces, estos son los indicadores de tiempo y temperatura y los van a encontrar de diferentes marcas, de diferentes colores y tampoco los he visto yo aquí en México, pero en otros países es común verlos, ¿no? El problema aquí también es qué pasa antes de usarlo, cómo lo protejo antes de usarlo, ¿no? Porque se tiene que guardar de alguna manera para que no se active mientras está en el almacén. Entonces sí tienen una etiqueta que se coloca sobre esa parte activa y la está protegiendo de las reacciones y en el momento de aplicarlo pues se retira la etiqueta y empieza a actuar, se empieza a llevar a cabo la reacción. Hay otros indicadores de tiempo y temperatura ya más corta, por ejemplo, esto que nos indica si el producto estuvo arriba de 8 grados centígrados entre 15 y 60 minutos. Esto es para vacunas, es para que las vacunas que
pues no pueden estar fuera del refrigerador por mucho tiempo. Esto no es una reacción química, creo yo. Podrían ser ceras que están fundiéndose, ceras de diferente peso molecular y que están mostrando, inicialmente esto es opaco, pero conforme se van fundiendo van mostrando el color que hay debajo y pues es un desarrollo sencillo, creo yo, pero muy útil. Tenemos otras empresas que producen este tipo de indicadores con diferentes diseños. Como pueden ver, esto es un sobre y dentro de ese sobre pues va una tarjetita que tiene un indicador que también cambia de color al ir pasando el tiempo y al ir incrementándose la temperatura. Aquellos que vimos ahorita eran indicadores de tiempo y temperatura. No nos dicen cómo está el alimento en el interior, indirectamente nos dan una idea de cómo está, pero estos son indicadores de frescura. Estos sí nos dicen cómo está porque sí están en contacto con el interior del envase. Y tenemos aquí que este envase es para un pescado que produce aminas cuando se descompone y esta etiqueta que está colocada aquí está impregnada de un indicador que cambia de color con el pH. Entonces, al descomponerse el pescado y producir aminas, sube el pH de esta etiqueta que podría estar inicialmente ácido o neutro y nos da idea con ese cambio de color de que el producto pues ya no es seguro consumirlo, ¿no? Este es otro tipo, esto es originalmente pues se coloca esta etiqueta dentro del envase y cuando productos cárnicos o productos ricos en proteína empiezan a ser atacados por las bacterias, se producen compuestos con azufre y con nitrógeno y estos reaccionan con los componentes que hay aquí en esta X produciendo este color y pues aquí me indica que una vez esté amarillo pues no se debe de consumir, ¿no? Fíjense que Avery Dennison, que lo conocemos como etiquetas para imprimir o etiquetas para nuestro trabajo de oficina, pues también tiene estas líneas de producción. Otro tipo de envase inteligente son las válvulas de respuesta a cambios de presión interna que se utilizan en el café. El café, después de tostado y después de molido, sigue produciendo CO2. Produce CO2 y eso hace que, aunque estén envasados en estos paquetes con alto vacío, esa producción de CO2 vaya liberando ese vacío y entonces el consumidor ya tiene desconfianza cuando no hay vacío, ¿no? Entonces, y además puede explotar esa bolsa cuando la presión del CO2 es mucha. Entonces, se colocan estas válvulas aquí. Hay diferentes tipos de diferentes marcas. Este tiene 4 orificios aquí, este es de forma triangular, este tiene un orificio, este tiene 2 ranuras. Este no es una válvula como esto es como una etiqueta que se coloca ahí de un material permeable al CO2, es como una membrana que permite que salga el CO2, pero no permite que salgan los compuestos volátiles responsables del olor y del sabor del café. Entonces, lo que pasa, son bien interesantes estas válvulas porque son mecánicas, ¿no? Entonces, por acá alguna marca publicó cómo funcionan. Fíjense que aquí hay ciertas ranuras, aquí hay otras ranuras, aquí también. Entonces, cuando este sistema generalmente está cerrado, pero cuando empieza a aumentar la presión de CO2 dentro del envase, giran esos discos de manera que se ponen en contacto las ranuras y eso permite que salga el CO2. Pero esto es reversible. Una vez se libera la presión, vuelven a su lugar y entonces ya no permite que se siga perdiendo el olor y el sabor, los compuestos responsables de olor y sabor del café, ¿no? Existen otros envases inteligentes, pues no sé si alguna vez han tomado esta cerveza Guinness, es una cerveza que su característica es que además de ser muy oscura, es que tiene una espuma muy fina, ¿no? Y por muchos años los irlandeses, que son los que inventaron esta cerveza, pues solo la podían servir en sus pubs, en sus bares, porque tenían el aditamento especial para cerveza. Servir una pinta de esta cerveza, pues puede tardar, no sé, 5 minutos, 10 minutos, por lo tanto hay que tener paciencia, porque primero, al tener esta espuma tan fina, que se debe a presencia de nitrógeno, o sea, en los barriles se guarda esta cerveza con nitrógeno
comprimido. Y eso, el nitrógeno forma una espuma muy finita, como la vemos aquí, comparada con el CO2, que tiene burbujas más grandes. Entonces, al servir esto, primero se sirve un tercio y se espera que suba la espuma, luego otro tercio, y así finalmente se obtiene esta cerveza, ¿no? Entonces, ellos no podían exportar la cerveza porque, pues, tenían que exportar el pub, más bien, ¿no? Con todo el aditamento para servirlo directamente de los barriles. Hasta que a alguien se le ocurrió colocar dentro de esta lata un cilindro que contiene el gas nitrógeno comprimido. Y tiene un pequeño orificio que no se ve por aquí, pero es muy pequeño, de manera que al abrir la cerveza con el cambio de presión, el nitrógeno sale por ese orificio formando espuma así de fina, ¿no? Entonces, ahora pues esta cerveza la pueden encontrar en diferentes supermercados y en diferentes bares, y inclusive hay también una botella que tiene un cilindrito, ese sí es en forma de cilindro, con unas alitas que le llaman rocket, ¿no? Porque parece un cohete, y que también tiene la misma función, ¿no? De contener el nitrógeno. Bueno, esto es un envase inteligente que aumentó las ventas de Guinness y dio a conocer por todo el mundo. Aquellos que no podían ir a Irlanda, pues ya pueden conocer esta cerveza. Hay otros envases que tienen un compartimento acá debajo del vaso o de la taza, y que contienen el producto a temperatura ambiente. Se venden en máquinas dispensadoras, y una vez se abre este envase, aquí se produce una reacción exotérmica al entrar oxígeno, y entonces ese calor que se está produciendo pasa a calentar el café. O bien puede haber una reacción química que produzca una reacción endotérmica. Y en ese caso, pues va a absorber el calor o la temperatura que tenga esta bebida y la va a enfriar. Entonces, de esa manera no es necesario tenerlas o calientes o en refrigeración. Pues es un desarrollo muy común, ¿no? Que lo podemos comprar y pues hacer en el microondas. Este desarrollo pues se llama susceptor porque tiene un parche en la parte inferior de la bolsa, un parche de aluminio. No es un foil de aluminio, son ciertos átomos de aluminio que se han colocado con un proceso especial y que lo suficiente para que interactúen con las microondas y se calienten a tal temperatura que hagan explotar los granitos de maíz palomero y producir las palomitas. Entonces, hubo una buena combinación aquí, ¿no? De un envase con un susceptor para producir palomitas a cualquier hora, ¿no? Estos susceptores también pueden utilizarse en este tipo de patrones. Miren, un pollo o un sándwich que lo meten en el microondas, pues sabemos que no se va a dorar porque la temperatura en el microondas sube más o menos a 100 grados centígrados nada más. Bueno, pues poniéndole una tapa con estos patrones donde va a haber aluminio en ciertas partes, pues va a provocar que en ciertas zonas sí se incremente la temperatura y pueda dorarse, ¿no? O ya sea el pollo o el pavo aquí o este sándwich. Y finalmente tenemos los identificadores de radiofrecuencia. Estos pues son chips y y una vez salieron al mercado, pues abren totalmente un mundo de aplicaciones, ¿no? Incluyendo los envases de alimentos, en los que puede incluirse, pues, estos son materiales, esto es cobre, un material conductor que puede almacenar información y puede tener puede guardar todo el historial que hay detrás de este alimento, la trazabilidad, por ejemplo, y puede aplicarse por ejemplo, en guardar información que después con un lector o con un teléfono celular se puede leer. Por ejemplo, cómo comunicarle al proveedor que está allá de mi farmacia para reponer los fármacos a tiempo, ¿no? Cómo puede haber esa comunicación entre todo el sistema de comunicaciones y esos chips que podemos colocar allí. Cómo informar que ese plástico, cómo separar el plástico para que pueda reciclarse, porque uno de los mayores problemas de los plásticos del reciclado es precisamente que todos son muy parecidos, pero no se pueden procesar solos, ¿no? Hay que separarlos, ¿no?
¿Me puede decir si el material es biodegradable o es compostable? Que a veces tenemos muchas dudas, compramos algún alimento que viene en un envase biodegradable y resultó que no era biodegradable, ¿no? Que simplemente le pusieron color verde y alguna notita una hojita verde y ya nos confundimos, pues. Entonces, yo creo que toda esa información puede incorporarse en estos chips y además de que se utilizan actualmente, ¿no? Y con los transponedores y todos los sistemas que hay en los supermercados, pues han agilizado las ventas, los cambios de precios y todo lo que un especialista en comunicaciones podría describirnos aquí, ¿no? Entonces, con esto, pues pasamos al final de la plática. O sea, ¿qué se espera en un futuro? Bueno, además de todo el uso de los celulares con este tipo de aditamentos, la realidad aumentada, los hologramas que ya se encuentran aquí y que pues son muy atractivos para los jóvenes, ¿no? Esto puede incrementar pues ventas, pero también nos pueden dar información útil. Imagínense toda la aplicación que tienen en un futuro estas tecnologías de la comunicación, ¿no? En un envase común y corriente, solo con colocarle un chip o colocarle una tinta, que puede ser una tinta, un código de tintas conductoras, por ejemplo, que no necesariamente tiene que ser de metal o de cobre. ¿Qué otros, por ejemplo, que podemos ver a futuro? Seguirá la exploración de compuestos activos naturales, pues ya que vemos estamos tratando de volver a lo natural. Esta área va a continuar, tanto para envases como para ingredientes de nuestros alimentos. Se fabricarán envases activos de materiales biodegradables. De alguna manera, esto tiene que contribuir pues a que una vez vaya a la basura el envase, sea fácil separarlo, ¿no? Y que no vaya a acumularse en el medio ambiente. Entonces, pues esto es lo que yo quería comentarles. Creo que me pasé del tiempo y quedo atenta a sus comentarios o preguntas. Muchas gracias. Doctora, muchísimas gracias por su presentación. La verdad ha sido muy completa y muy informativa. Vemos que es un mundo muy grande de información lo que es esto de los envases activos, y definitivamente falta mucho que explorar, muchos compuestos que nos van a dar otro tipo de funcionalidad a los alimentos, ¿no? Que pueden ser añadidos directamente desde el envase, no solamente desde lo que es el alimento, sino ya desde fuera. Así es. Pues antes de comenzar con la sesión de preguntas, les voy a comentar acerca de la dinámica que vamos a utilizar para el sorteo de los dos cursos, de los accesos a los dos cursos de su elección. La manera de participar es muy sencilla. Solamente hay que dejar en la transmisión del chat un comentario utilizando el hashtag #BeFooders. El hashtag va a aparecer igual aquí en pantalla para que vean cuál es. Solamente hay que dejar un comentario, poner este hashtag durante el tiempo de que estemos respondiendo las preguntas. Pasado este tiempo, vamos a elegir al azar uno de esos comentarios dos comentarios, y va a ser quienes hayan ganado esos accesos. Entonces, ahora vamos a iniciar la sesión de preguntas. Vamos a iniciar la sesión de preguntas que tengan hacia la doctora. Vamos a revisar también en el correo a ver si tuvimos preguntas, en lo que tenemos más preguntas en la transmisión. Nos dicen que muy interesante, doctora, y muy completa toda la información, y que muchas gracias por la información que nos ha brindado. Bueno, ya tenemos una pregunta, doctora. Se la voy a leer. Dice: buenas noches. Primero agradecer a la doctora y a Fooders. Mi consulta es: ¿cómo identificar fácilmente un envase biodegradable? No es tan sencillo. Bueno, pues habría que ponerlo a biodegradar. Habría que ponerlo en composta, por ejemplo, pero eso nos llevaría meses, ¿no? Para saber si es biodegradable. Hay una manera de identificarlos, digamos, se requiere un equipo especial que es con FTIR infrarrojo, un equipo de infrarrojo que nos puede identificar cada uno de los polímeros que actualmente conocemos y también pues los nuevos que se están utilizando como
degradables, biodegradables o oxodegradables, ¿no? Hay una serie de compuestos, de nombres allí que tienen. Pero sí es un poco complicado. Por eso creo que esta es una oportunidad para el desarrollo de pequeños identificadores que pueda llevar. Esos identificadores de radiofrecuencia podrían adaptársele rayos infrarrojos, algo que de alguna manera pudieran decirnos de qué polímeros está formado ese envase, porque generalmente el envase pues está formado de una combinación de polímeros, ¿no? Incluyendo las tintas y todo eso, pues son diferentes materiales que están allí para conservar lo mejor posible el alimento. Pero cada vez que hay una combinación de ellos, los va haciendo no reciclables porque no se pueden separar, están bien adheridos. Entonces, todo eso tiene que venir a futuro. Si yo voy a tener dos polímeros coextruidos como los que vimos ahorita, tendré que utilizar un adhesivo con el cual los pueda separar para que se puedan cada uno ir por su propia línea de reciclado. Pero la pregunta era sobre biodegradabilidad, ¿verdad? Sí es un poco complicado hacerlo. Tienes que mandar a hacer el análisis hasta ahorita, ¿no? Entonces, para los desarrolladores, allí va un reto, ¿no? O sea, cómo detectar que un material de envase es biodegradable o qué porcentaje de ese material de envase es biodegradable, porque muchas veces no se pueden evitar. Vean esas botellas de cartón que han salido, ¿no? Botellas para cerveza, botellas para vino, que pues toda la estructura externa es de cartón, pero la interna es de plástico porque pues el cartón sabemos que no puede ir en contacto con un alimento líquido, ¿no? Sí, muchas gracias, doctora, por su respuesta. Tenemos es un comentario, estoy buscando la pregunta, dice, en relación a los envases tricapa de la leche en polvo, ¿es difícil la separación y reutilización de sus componentes? ¿Qué otras opciones permitirían utilizar envases que protejan y se puedan reciclar fácilmente? Bueno, la tendencia ahora es hacer materiales de una sola capa. O sea, hay polímeros que pueden tener las dos, muy pocos, pero que pueden tener las dos propiedades, barrer el oxígeno y barrer el vapor de agua. Ya hay envases de PET, por ejemplo, que se les da tratamientos con plasma o con algún óxido de aluminio que mejora la barrera al oxígeno, ¿no? Y eso hace que no se le tenga que agregar una capa adicional. Creo que esa es la tendencia en un futuro, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en Europa, no sé si ya se aprobó, pero va a ser obligación de los productores de envases que la tapa quede adherida al envase. O sea, ya no vamos a poder separar la tapa. Ya Tetra Pak dijo que ya está pensando en sus propios desarrollos para que se recicle todo el sistema, pues, ¿no? Que se vaya por aquella línea de recuperación todo el sistema y no quede la tapa por un lado y el envase por otro. Y sí van a ver que va a haber legislaciones en muy corto plazo que van a ir pues haciendo trabajar mucho a las empresas que producen plásticos y creo que es necesario, ¿no? Así es, doctora. Tenemos una pregunta más. Nos pregunta María Soledad, ¿hay alguna reglamentación que pida que estos envases activos deban estar identificados? Es importante que el consumidor sepa esta información. Directora, nada más antes de contestar esa pregunta, nada más, si gustas participar en el sorteo, nada más pon el hashtag BeFooders, no es necesario que vuelvas a repetir la pregunta, ya que ya está la pregunta. Ahora sí, doctora, lo dejo con la respuesta. Sí, hay algunas reglamentaciones que lo obligan. Pero lo principal es que no sea un compuesto, no tenga cierta toxicidad. En Europa existen sus directivas, que son sus leyes o sus reglamentaciones, donde tienen listas positivas, donde vienen todos los productos o los aditivos que pueden utilizarse para fabricar envases que van a estar en contacto con alimentos. En Estados Unidos, la FDA, en el Código de Regulaciones Federales, parte 170, 190, por allí, están también unas listas de compuestos que está permitido su uso. Y si se quieren utilizar nuevos materiales, tienen que demostrar pues, que no van a causar un problema de salud, ¿no? Entonces, sí hay legislaciones que los legislan, no tanto de que se reporte, sino de que cumplan pues con la formulación adecuada.
Eso no en todos los países existe, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctora. Vamos a la siguiente pregunta. Dice Natalia Casas, me encantó la charla, muy interesante. Gracias. Muchas gracias desde Colombia. Mi pregunta es, ¿qué tan costoso puede llegar a ser diseñar un empaque inteligente de cero? De cero, ¿quieres decir desde un principio? ¿Eso querrá decir? Yo me imagino que sí, que desde un principio. Yo creo que todo desarrollo es caro. O sea, no hay desarrollos baratos. O sea, el punto es cuando se aplica y cuando se comercializa, que tenga suficiente demanda para que pues vaya, de alguna manera, ¿cuál es la palabra? Generando la utilidad para recuperar la inversión, ¿no? Pero no hay desarrollos baratos. De eso te lo puedo asegurar. Así es. Es importante ver que ese es como un plus, ¿no? Es lo que lo va a hacer diferente de su competencia. Entonces hay que verlo como eso, como costo-beneficio. Así es, y el desarrollo, simplemente para cumplir con las normas del país donde tú quieres vender eso, eso es caro, ¿no? Porque lo tiene que pagar la empresa, ¿no? Así es. Muchas gracias, doctora. Tenemos una pregunta más. Dice, buenas noches, gracias por la información. ¿Cuáles serían las limitaciones de usar ácido poliláctico en envases? El ácido poliláctico como envase, pues no tiene todavía las propiedades que pueda tener un PET, por ejemplo. Han fabricado botellas para agua de ácido poliláctico y después de un tiempo de estar en contacto con el agua empiezan a colapsarse las botellas. ¿Por qué? Porque el agua pues empieza a romper enlaces de la cadena del polímero y no hace que pierda esa propiedad de contener y proteger el producto, ¿no? En ese caso, pues a lo mejor ácido poliláctico no es para productos líquidos, ¿no? Pero sí puede ser para productos secos. Lo he visto yo en charolas, no sé, charolas para champiñones, charolas para cebollas, que no requieren un cierre hermético, pues que requieren cierta permeabilidad. Tiene también la desventaja de que tiene una temperatura de transición vítrea, que es la temperatura a la cual el polímero pasa de estado vítreo a estado blando, ¿no? No se funde, no se convierte en líquido, pero se ablanda y eso hace que esa temperatura es como de 50 y tantos, 60 grados centígrados y eso, pues en cualquier automóvil en esta zona donde vivimos adquiere esa temperatura fácilmente, ¿no? Entonces pierde la forma, se deforma esa temperatura. Esas son, creo, sus desventajas, ¿no? Aún así, la producción de ácido poliláctico va en incremento porque desde hace unos 20 años está en el mercado, ¿no? Entonces, donde se puede aplicar, alguna empresa que produce yogur sacó tarritos para yogur, otra que produce papitas fritas sacó una bolsa para papitas, que al final a la gente no le gustó porque hacía mucho ruido, entonces es muy frágil, muy ruidoso, ¿no? Entonces, eso serían, digamos, las desventajas. Muy bien, así es. Muchas gracias, doctora. ¿Viene otra aquí? Sí, viene otra pregunta. Dice de Germán Vidal, muy interesante la charla. ¿Cómo es el costo-beneficio de usar antioxidantes en la fórmula comparado con un envase activo? Muy buena pregunta. Yo creo que todavía agregar el antioxidante al alimento puede ser más económico. Pero utilizar un envase activo que gradualmente le esté liberando el antioxidante tiene la ventaja de que puede extender por más tiempo la vida de aquel, dependiendo del sistema, ¿no? Porque tiene que dársele el estado, digamos, en que se libere a una velocidad adecuada, como lo requiere el alimento. Por eso se le llama liberación controlada, ¿no? De alguna manera. Y sí los hay, sí los hay en el mercado. Entonces, por ejemplo, hicimos un proyecto que no hablé aquí con BHT en una película bicapa para queso con alto contenido de grasa. Y utilizamos 2 concentraciones, precisamente buscando con qué concentración se iba a pasar de la normatividad, lo que dice la normatividad. Y encontramos, o sea, una concentración alta en la que lo que migró superó las 200 partes por millón que el Códex Alimentarios establece en el alimento
y otra más baja en que se mantuvo siempre debajo de ese nivel. Entonces, esas investigaciones también son importantes, ¿no? Para saber cuál es el límite de agregarlo como aditivo, ¿no?, en el plástico. Así es, y claramente también hay que ver la importancia de que ese alimento esté más tiempo de vida en aquel, ya que hay empresas que dependiendo de dónde se esté comercializando, cuál es el alcance, a veces una mayor vida en aquel significa un gran cambio en qué tanto se puede comercializar. De eso va a depender mucho, ¿no? El qué tanto le interesa, sobre todo eso, el aumentar la vida de aquel con este tipo de envases. Sí, fíjense que me faltó hablarles de los absorbedores de etileno para frutas y hortalizas, que son productos frescos, pues, ¿no? Hay un gran mercado también para estos absorbedores de diferente tipo, diferentes marcas, para diferentes productos, para plátano, para melón, para aguacate, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya no podía meter más en la presentación, ¿no? Entonces, pero sí, nosotros trabajamos con absorbedores de etileno hace algunos años, sí. Y sí, fue uno de los premios que ganamos con ese desarrollo, ¿no? Sí, un tema muy, muy interesante. Ojalá que pudiéramos después abordar desde otra perspectiva, ¿no? Ya más a fondo ese tipo de temas. Así. Doctora, pues son las preguntas que tenemos y nuevamente muchísimas gracias por su aportación y por compartir su conocimiento y experiencia en esos temas tan interesantes. Vamos ahora, muchas gracias